Muy buenas tardes amigos de Academia Maús. Vamos a platicar de la cápsula de esta semana, la cual es Beshalach. Para Beshalach, que es cuando, según el relato de la Torá, al fin el faraón decide dejar ir al pueblo de Israel tras las peticiones, negociaciones que hace Moisés con el faraón. Y la Torá claramente relata que el Eterno no quería llevarlos por el camino corto, sino el camino largo. Y cuando estaba leyendo esto, vino a mi mente una historia que leí hace poco de un consejo que le dieron a un empleado que no hay que tomar atajos en la vida. Ese es uno de los principios que podemos extraer de aquí. No querer las cosas fáciles. Todo el mundo quiere lo más fácil, lo que requiere menos esfuerzo, lo que requiere menos tiempo. Pero, por ejemplo, el nacimiento de un bebé nos demuestran claramente que si no cumple su tiempo exacto, el bebé corre peligro. Por ejemplo, si es siete mesino, que le llaman cuando nace a los 7 meses, necesita unos cuidados muy especiales, una incubadora. Si nace a los 8 meses, normalmente los bebés se mueren. Entonces tiene que cumplir sus 40 semanas de gestación para que sea un niño de constitución y de formación normal. Y así es todo en la vida, todo en la vida. Lo que pasa es que como seres humanos tendemos a quererlo todo a nuestro modo, tendemos a quererlo todo rápido a nuestro ritmo, que tendemos a quererlo todo a como a nosotros se nos ocurre que deberían de ser las cosas. Pero esto no es algo más que falta de fe. Falta de fe y comunión, unidad con la palabra de nuestro Padre Celestial y con más razón con la palabra del Mesías y de Yeshua y sus enseñanzas, que nos enseñan en todo momento que todo viene de nuestro Padre Celestial, todo, 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 todo. Recordemos que siempre vamos a estar recalcando esta frase, lo hemos dicho, lo vamos a seguir diciendo. Todo lo que nos acontece en nuestra vida, todo lo que acontece en nuestro alrededor, todo lo que acontece en el mundo viene de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? La respuesta es tan sencilla, porque no hay otro poder más que Él. Como dice un párrafo muy hermoso que se llama el Petijat Eliyahu, porque Él es el origen de todos los orígenes y la causa de todas las causas. Como dice Lamentaciones, como dice Isaías, Él hace el bien y crea el mal. No hay quien pueda decir que una calamidad no sucedió sin que Él haya enviado. Yo sé que esto a veces es muy difícil de entender en los momentos difíciles y eso es humanamente normal, pero también entiendo que sea muy difícil de entender de acuerdo al bagaje teológico que se tiene de otros grupos, de otras creencias. Lastimosamente, pues, tantos grupos que han surgido como con el boom de la Torá, o sea, como raíces hebreas, nezaritas, efraimitas, mesiánicos, no sé qué otros habrá. Hasta creo que también han surgido los caraítas, cuando los caraítas no creen en Yeshua. Pero bueno, entonces, cada quien le quiere tener su propia interpretación y es libre de tenerla, cada quien es libre de seguir a quien quiera con la interpretación que quiera. Pero una cosa es lo que una persona, un grupo, una comunidad, una nación quiera hacer, quiera pensar, y otra muy aparte es lo que es. Entonces, pueblos que buscan la causa en otras naciones, en otros personajes de la historia, el odio que hay hacia ellos, cuando todas las causas vienen del Altísimo, grupos que enseñan a tener miedo, porque sus interpretaciones son tan pobres que de verdad creen en muchas cosas que creen otros grupos religiosos sobre el fin del mundo y el apocalipsis. No son, porque son interpretaciones pobres, o sea, ellos desconocen la verdad de los hechos estos que ya sucedieron. Entonces, lo importante
que esto es a lo que quiero llegar con todo este palabrerío, es entender que al final el pueblo de Israel fue libre, pero no fue libre para ser libertino, para usar del libertinaje, sino que salió de una esclavitud, como lo relata la Torá, para entrar a un servicio por amor. Entonces, cuando llegan al Sinaí, como vamos a estar viendo un poco más adelante, aceptan voluntariamente ser siervos del Altísimo. Pero esto es voluntario, entonces cuando uno es voluntario que se somete, uno es voluntario que acepta un yugo, con yugo de los cielos, en el caso de la Torah, es para ser fiel, para ser leal. Este Shabbat es llamado Shabbat Ha- Hashira o Shabbat Shira, el Shabbat del cántico, va por lo del cántico del mar, o sea, de que se abrió el mar de Suf y que todos cantaron. Y esa es una postura muy sabia, muy inteligente. Saber dar gracias a Dios, obviamente, es humano también entender que el pueblo antes de entrar al mar temía, dudaba, porque somos humanos. Recordemos que venían de un sistema totalmente alejado a la fe que los patriarcas habían demostrado. Debe ser humanamente normal dudar, porque la fe es un entrenamiento. Recordemos que también les hemos dicho, la Torah se circunscribe a la fe. Lo que pasa es que hay que saberla estudiar para entender eso. O sea, eso viene del cielo, el poderlo entender y comprender y aprender. Entonces, tantos años de historia que pasó el pueblo de Israel después de todo este suceso que nos narra esta parasha Beshalach, y las futuras generaciones aparecían haciendo cosas malvadas ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Entonces no había una lealtad a la ley, no había una lealtad al pacto, a los pactos. Vamos a ver el pacto de Abraham primero, después el pacto de Sinaí, que vendrá ya en unos días. Entonces, el ser humano es así, no le gusta ser leal, no quiere cumplir su parte, pero quiere que Dios cumpla lo que prometió. Pero lo que Dios prometió está circunscrito, como dice la expresión, con una condición sine qua non al pacto, al cumplimiento del pacto. Entonces, todo mundo religioso quiere las bendiciones que están en la Biblia, pero nadie quiere las maldiciones. El problema es que la mayoría actúa de tal forma que merecen las maldiciones y luego empiezan a quejarse y empiezan a acusar a sus vecinos, empiezan a acusar a otras naciones, cuando el mal lo están cometiendo ellos al desobedecer, al no apegarse lealmente al pacto. Lo mismo sucede con una persona que adquiere una deuda. Firma un contrato y tiene que sujetarse a los lineamientos que el contrato dicta. El error de la mayoría de gente es que no lee las letras pequeñas, que es donde están las cláusulas más complejas, y cuando les cae el peso de estas cláusulas complejas se queja. Así pasa en nuestra relación espiritual. Cuando nos cae el peso de las cláusulas más complejas, que a veces en la emoción no las leímos, no las estudiamos, entonces empezamos a quejar. Vemos que todo el pueblo de Israel cantó un cántico al salir del mar, salir con vida, pero el mismo judaísmo y la tradición judía enseñan de que muchos se alegraban por la muerte de los egipcios y que aún los ángeles estaban alegrando. Es un midrash, pero nos está enseñando algo. Hasta que el Altísimo dijo que por qué se alegraban si también eran hijos de los egipcios que habían muerto. No tenemos que alegrarnos por la muerte de los que nos persiguen, ni de nuestros aborrecedores, al contrario, por eso el Mesías Yeshua claramente dijo, ustedes amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, bendigan a quienes los maldicen. Esa es la verdadera actitud del pueblo de Israel. Esa es lo que pasa, que no ha podido hacer mella en la mente de muchas personas, pero esa es la verdadera actitud, esa es la que está en la Torah, esa es la que está aún en la tradición.
Beshalach. Beshalach dijimos que se podría haber traducido como en el enviar, al enviar. O sea, como que al final el faraón se cansó y los mandó al desierto. Pero no olvidemos los puntos que tocamos en el comentario por escrito, por favor, porque se complementa todo lo que estamos diciendo en este momento de por qué al final aceptó y tenía como seguro que iban a morir en el desierto. Pero viene también a mi mente el pasaje de, de cuando el Mesías Yeshua también nombró a los que él envió, a los Shlihim, ¿no? Shalihim dicen otros, Shlihim, los apóstoles, los enviados, con una misión de ir a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando fueron en la misión de los 12, luego la misión de los 70, y siempre el objetivo es la redención del alma. Todos estos que estamos estudiando y leyendo de las parashot tienen como un objetivo liberarnos del alma. Por eso es que se dice claramente en las palabras del Mesías Yeshua: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero Él nos dio libertad con su muerte en la cruz, con derramar su sangre. Él nos dio libertad, pero se necesita algo más allá de eso para que pueda ser efectiva. Se necesita como dijimos al principio, un adherirse, un hacerse una unidad, un ejad con el Mesías también. Para que entonces se cumplan las palabras del Mesías Yeshua cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno me abre, yo entraré en él y cenaré con él. Pero mientras esto no suceda, el Espíritu del Mesías Yeshua no puede orar. El Espíritu del Eterno, o a través del Mesías Yeshua, no puede orar la libertad, porque se necesita mucho de nosotros. Vemos, por ejemplo, en este episodio, que el pueblo se tenía que meter al mar. No lo estaban empujando, no lo podían obligar, tenía que decidir voluntariamente entrar al mar. ¿Por qué? Porque esa es la fe. Como dice la carta a los Hebreos 11:1, después la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero tenemos que orar de acuerdo a la fe. Y el temor no es parte de la fe. El temor y la fe no pueden convivir. Entonces, por eso dice en otro pasaje de la Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento: el verdadero amor echa fuera el temor. O sea, si amamos a nuestro Padre Celestial, el temor a lo que nos pueda suceder va a estar fuera, va a ser echado fuera. Imagínense ustedes, si eso lo experimentaron los que fueron arrastrados en el circo romano, matados por las fieras, fueron destripados, reventados, decapitados, despellejados. Entonces, si eso lo experimentaron ellos, ¿cómo no lo vamos a poder experimentar nosotros? Lo que pasa es que el problema radica en que nos están enseñando cosas que no son. Nos están enseñando cosas que no son ya para nuestra generación. La mayoría de aspectos de la Biblia, recuerden ustedes, ya pasaron. Pero de ahí tenemos que extraer los principios para nuestra vida espiritual. Eso sí, entonces solo así podemos ir entendiendo cómo es que todos esos símbolos de la Torah, como el faraón, las plagas, Moisés, Aarón, el pueblo de Israel, los rebeldes, los seres Rab, todo esto, tiene un juego trascendental en nuestra vida y en nuestra vida propia. No tenemos que ver a nuestro alrededor para encontrar todos estos elementos en nuestro interior. A veces nosotros mismos jugamos el rol del faraón. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos tan ensimismados, ¿no? O sea, uno está ensimismado, o sea, está solo pensando en sí mismo, que no puede, el intelecto se nubla y cae en las tinieblas, como vimos en la plaga de las tinieblas. Y cuando las tinieblas caen, el riesgo es perder al primogénito, que es el Mesías Yeshua. Lamentablemente, mucha gente que no conoce, pues ha caído en ese estado, y el fanatismo y la religión los ha nublado y les ha caído como esa plaga, y han renunciado al primogénito, como que le hubieran dado muerte nuevamente, ¿verdad? Al negarlo para quedar bien en una sinagoga, para quedar bien en una religión. Así es de que hay más que extraer, pero esperamos poder seguir estudiando en este Shabbat, la Parashat Beshalach.
Que la paz del universo reine con cada uno de ustedes. Bendiciones.